Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son seguidores de las producciones turcas y por supuesto de sus protagonistas. Vamos a hablar de una de las parejas más comentadas y queridas del mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué dicen ellos sobre su relación? Esa es la pregunta que revolotea en la mente de muchos, y hoy vamos a intentar desentrañar algunos de esos misterios, basándonos en lo que hemos podido recopilar de entrevistas, apariciones públicas y por supuesto, de la propia conexión que transmiten. Si son fanáticos de Kerem y Hande o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas noticias del corazón de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, quiero recordarles a todos que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. El fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel va mucho más allá de la pantalla. Sus roles protagónicos en la exitosa serie Sen Kalkam catapultaron su popularidad a nivel mundial, pero lo que realmente capturó la atención del público fue la química innegable que proyectaban. Esa complicidad, esas miradas, esos gestos que parecían trascender la ficción, hicieron que millones de fans comenzaran a preguntarse, ¿será que lo que vemos en pantalla es solo actuación, o hay algo más? Y así la pregunta sobre su relación real se convirtió en un tema recurrente en todas las plataformas. Desde el inicio de la serie, los rumores comenzaron a circular como pólvora. Cada foto juntos fuera del set, cada me gusta en redes sociales, cada comentario sutil, era analizado con lupa por los seguidores. Y es que seamos sinceros, la forma en que se miraban, la energía que compartían, era tan palpable que era difícil imaginar que fuera puramente profesional. Sus personajes Serkan y Eda vivieron un romance apasionado y lleno de altibajos, y la audiencia se enamoró de esa historia. Tan profundo fue el impacto que para muchos Kerem y Hande se convirtieron en Serkan y Eda en la vida real. Pero, ¿qué decían ellos? Al principio ambos optaron por mantener un perfil bajo y no alimentar directamente las especulaciones. Era normal, ¿verdad? Los actores suelen ser discretos con su vida privada, especialmente cuando están inmersos en un proyecto que exige tanta atención. Sin embargo, con el tiempo y ante la insistencia de la prensa y los fans, empezaron a dar algunas pinceladas. Recuerdo una época en la que, cada vez que se les preguntaba sobre su relación, la respuesta general era algo similar a somos buenos amigos, trabajamos muy bien juntos, o nos queremos mucho como compañeros. Palabras que, si bien son válidas, a menudo dejaban un halo de duda en el aire. Lo interesante de Kerem y Hande es que a diferencia de otras parejas que se esconden o niegan rotundamente ante cualquier indicio, ellos siempre mantuvieron una actitud de respeto hacia la curiosidad de sus seguidores. No daban detalles íntimos, claro, pero tampoco cerraban la puerta a la posibilidad de que algo más estuviera sucediendo. Esa ambigüedad, de alguna manera, solo avivaba aún más el interés. Y es que cuando una química es tan fuerte, es natural que el público quiera creer en ella. Hubo un momento crucial, si no me equivoco durante el rodaje de la serie o poco después, en el que se les vio juntos en varias ocasiones fuera de los sets de filmación. Viajes cortos, cenas, momentos de ocio. Y cada vez que eran capturados por los paparazzi, intentaban ser discretos, pero la evidencia era cada vez más contundente. En lugar de negar, a menudo optaban por sonrisas tímidas o respuestas evasivas que en el fondo, confirmaban lo que muchos sospechaban. Con el paso del tiempo las apariciones públicas de ambos juntos se hicieron más frecuentes y poco a poco, las entrevistas comenzaron a abordar la pregunta de manera más directa. Recuerdo leer en algunos medios que ante la pregunta sobre si estaban en una relación, Kerem respondía con una sonrisa y un «estamos felices», o lo que sea que suceda, sucederá. Y Hande por su parte solía decir cosas como «nos apoyamos mucho» o «somos muy unidos». Estas frases, aunque no explicitaban un sí, somos pareja, transmitían una cercanía y un afecto que iban más allá de la amistad profesional. La clave para entender qué dicen de su relación radica en analizar sus palabras y sus acciones en conjunto. Ambos son personas públicas, conscientes de la atención que generan. Por eso sus declaraciones suelen ser medidas, pero también honestas en el sentido de que no mienten. Si dicen que están felices es porque lo están, independientemente de cómo definan esa felicidad en términos de pareja. Si dicen que se apoyan, es porque realmente lo hacen, y esa conexión se nota. AD.
Más, sus redes sociales jugaron un papel fundamental. Las fotos que compartían, aunque a veces cautelosas, mostraban momentos de complicidad. Un abrazo, una mirada cómplice, una celebración juntos. Estos pequeños detalles eran suficientes para que los fans interpretaran la profundidad de su vínculo. Y la forma en que se comentaban las publicaciones mutuamente con cariño y respeto, también hablaba mucho. Poco a poco, a medida que la serie llegó a su fin y su relación se fue haciendo más evidente, las entrevistas empezaron a ser más directas. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando se les preguntó explícitamente si estaban enamorados, las respuestas dejaron de ser tan evasivas. Kerem, por ejemplo, llegó a decir algo así como: si una persona te hace feliz, no hay por qué ocultarlo. Y Hande, con esa dulzura que la caracteriza, solía añadir: tenemos una conexión especial y valoramos mucho lo que tenemos. Lo que es fascinante de Kerem Bürsin y Hande Erçel es que, a pesar de la enorme presión mediática, lograron mantener una autenticidad en su relación. No se sintieron obligados a seguir un guión preestablecido sobre cómo debían comportarse como pareja ante el público. Se mostraron tal y como eran, con la naturalidad que se espera de dos personas que comparten un vínculo especial. Y cuando digo lo que dicen de su relación, me refiero a la forma en que ellos mismos han comunicado la evolución de su vínculo. Han pasado de la cautela inicial a una aceptación más abierta, siempre respetando los límites de su privacidad. No han compartido detalles íntimos ni han hecho declaraciones grandilocuentes, pero sí han dejado claro que lo que comparten es real y valioso para ambos. En entrevistas recientes, se les ha visto más relajados al hablar el uno del otro. Kerem ha elogiado públicamente la personalidad y el talento de Hande, y Hande ha expresado en varias ocasiones lo afortunada que se siente de tener a Kerem en su vida. Estas declaraciones, aunque no sean explícitas sobre el estatus de su relación en un momento dado, transmiten un cariño y un respeto mutuo muy profundos. Pensemos en las ocasiones en las que han sido vistos juntos en eventos, o cuando han compartido comentarios sobre el trabajo del otro. Siempre hay un brillo en sus ojos, una sonrisa genuina, que va más allá de la cortesía profesional. Y esto es lo que ha cautivado al público, la autenticidad de sus sentimientos. Si analizamos las entrevistas más recientes, vemos una evolución. Si al principio las respuestas eran más genéricas sobre amistad o buena química, ahora se habla de apoyo mutuo, de felicidad compartida y de una conexión que va más allá. Han transitado de la discreción a una especie de aceptación discreta. No van pregonando su amor a los cuatro vientos, pero tampoco lo esconden. Kerem ha sido muy abierto en cuanto a valorar la importancia de Hande en su vida, y viceversa. Ha dicho cosas como que Hande es una persona increíble, que lo inspira y que le da mucha alegría. Y Hande, por su parte, ha hablado de la buena energía que Kerem aporta, de su apoyo incondicional y de lo bien que se entienden. Estas no son palabras que se digan a la ligera, y menos en el mundo del espectáculo. Lo que ellos dicen de su relación en realidad se construye a través de una combinación de sus declaraciones públicas, sus gestos, su lenguaje corporal y la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras. Han demostrado ser un equipo, tanto en lo profesional como en lo personal. Y esa unidad es lo que el público percibe y admira. No esperen escuchar de ellos un «sí, somos novios» explícito y formal en cada entrevista, porque quizás esa no sea su forma de manejar su relación. Lo que sí vemos y lo que ellos transmiten es una profunda admiración, un gran afecto y una conexión genuina que ha trascendido la pantalla y se ha consolidado en la vida real. Y en este punto, después de todo lo que hemos visto y escuchado, creo que es justo decir que Kerem Bürsin y Hande Erçel, al hablar de su relación, prefieren centrarse en la felicidad que se brindan mutuamente, en el respeto y en el apoyo que se profesan. No necesitan etiquetas rimbombantes o declaraciones públicas constantes. Lo que tienen, lo viven y lo muestran a su manera, con la elegancia y la discreción que los caracteriza. Su historia es un ejemplo de cómo la química en pantalla puede evolucionar a algo más profundo en la vida real, y cómo, a pesar de la atención mediática, es posible mantener una conexión auténtica. Ellos dicen, con sus palabras y sus acciones, que lo que tienen es valioso, que se hacen felices el uno al otro y que valoran enormemente su vínculo. Y eso, para sus seguidores, es más que suficiente. Es la confirmación de que efectivamente el amor puede estar en el aire, incluso cuando las cámaras dejan de grabar. Y así llegamos al final de este recorrido por lo que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos han compartido sobre su relación. Hemos visto cómo, a través de sonrisas, declaraciones,
sutiles y un apoyo mutuo palpable, han ido construyendo una narrativa que va más allá de la ficción. Lo que ellos dicen en esencia es que se hacen felices, que se apoyan incondicionalmente y que valoran profundamente la conexión especial que comparten. Han transitado de la cautela a una aceptación más abierta, siempre priorizando su privacidad pero sin ocultar la autenticidad de sus sentimientos. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande y sobre la forma en que manejan su relación. Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.